economista, José Antonio Meade, dijo que el paquete considera un marco macroeconómico realista y refrenda la política de austeridad. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Gonzalo Soto e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, Susana. Gracias, Susana. Pues, ¿cómo vieron este paquete económico para el 2018 en temas del marco macroeconómico? Es un escenario, parece ser que ahora sí le empezaron a dar un poquito más al tema, un poco más realista, ¿no? Es el último año del gobierno, el último paquete económico, perdón, que entrega para un año completo de la administración de Enrique Peña Nieto. Si podemos revisar algunos de los datos, podemos ver que tenemos un crecimiento estimado para el próximo año de entre 2 y 3%, que es el rango para este año, que es el que ya se conocía, ¿no? Actualmente está entre 2 y 2.6%. Y es para 2017 y la estimación para 2018 2 y 3%. Tenemos 2 y 2.6 es para 2017. Así es la estimación para el año en curso. El próximo año es entre 2 y 3%. Qué relevante de dónde viene, ¿no? Desde la estimación previa, pues. Sí, veníamos de un escenario negativo. El primer rango era 1.323, exactamente. Subió a 1.525 y ahora lo ajustan a 2. Que es normal porque 2, conforme 6. va pasando el año, Secretaría de Hacienda va acotando el rango. Antes son casi 10 puntos y ahora nada más son, pues en este caso, 6. Bueno, eso de los rangos es de este gobierno. Recordarán que antes el gobierno acostumbraba a dar un dato exacto. Bueno, este gobierno todavía lo hacía. El problema fue que como nunca le atinaban, dijeron, pues vamos a abrir el abanico. Y siempre las revisiones eran a la baja. Esta vez parece que el panorama les cambia, pero digo, que lo cambien hacia arriba de todo mundo. O sea, a ver, que el rango se abra y que lo muevan hacia arriba no necesariamente quiere decir que la parte baja no pueda suceder. Todavía dentro del escenario de Hacienda está que hay un crecimiento de 2% y no uno de 2.6%. Cambia mucho la situación. Yo creo que en este caso del PIB, si bien es positivo partiendo de que hemos tenido crecimientos bajos, o más bajos, mejor dicho, partiendo desde que normalmente las revisiones estaban a la baja, pues bueno, puede ser positivo, pero en realidad pues se cumplirán los 6 años del gobierno de Peña Nieto y no habremos crecido siquiera arriba del 3%, de acuerdo con este pronóstico. El presidente llegó prometiendo crecimiento de 5% al final del sexenio, eso prometía en campaña, y pues era una promesa que no se va a cumplir. Respecto a estas previsiones iniciales, bueno, también hay que recordar de dónde venían estas previsiones, que era por la implementación de las reformas estructurales. Creo que sí, diversos factores, tanto internos como externos, influyeron en que esta meta y esta previsión inicial que había tenido en campaña el presidente Peña Nieto, pues no se haya podido cumplir. Por otra parte, también me parece relevante sí destacar que para este año por lo menos sí se espere un crecimiento de entre 2 y 3%, dadas las previsiones que había a finales del año pasado. El panorama cambió mucho. El panorama era totalmente distinto, incluso la probabilidad de una recesión era mucho más alta en los años, a finales del año pasado, ¿no? Ni siquiera son un año completo. Hace meses, hace menos de un año, la previsión para una recesión era un escenario probable, ¿no? Y bueno. Lo preocupante de esto es que la razón por la que cambió no solamente el panorama, sino el presente, en realidad no tiene que ver mucho con acciones internas. Creo que internamente la única buena labor que ha ayudado en materia económica es el tema de la deuda, que lo han controlado, creo que es importante decirlo, se ha controlado el aumento de la deuda que había registrado al principio de este sexenio, que aún así se prevé que cierre 10 puntos porcentuales con respecto al PIB de lo que se esperaba. Es decir, este gobierno empezó con una deuda cercana al 37% del PIB, equivalente, y se espera que cierre cercano al 47%. Es decir, aún así va a haber un incremento. El tema es que lograron contener eso y ahora ligeramente hacia abajo, lo que ayudó mucho en el tema de las calificadoras. De ahí en más, no mejoró por lo interno, mejoró porque afuera el tema de Estados Unidos, de Donald Trump, del Telecán, que eran muchos de los factores que habían puesto presión. De acuerdo. ¿no? Y al no verse materializados ciertos eventos. Pero yo creo que la deuda, no ha habido un tema de inversión productiva, no ha habido un tema de... Ahí yo creo que te estás quedando corto porque sí, casi baja la deuda, pero también baja la deuda porque
hay un recorte serio en la parte del gasto. O sea, no es que la deuda nada más baje por arte de magia. No, de es que yo creo que por eso, ese manejo de la deuda, mucho por los recortes, creo que es positivo. De ahí en más, insisto, ahora que el sacrificio es grande. A ver, yo creo que aparte también de que tenemos un crecimiento. Pregúntale a los programas sociales. Exactamente, no tan grande todavía. Ese recorte que hubo, sobre todo. Los que pagaron el recorte mucho son los programas sociales. Hemos visto, por ejemplo, en la semana veíamos el análisis de Fundar del gasto en publicidad del gobierno. Ha crecido. O sea, es disparejo, o sea, es disparejo la manera en la que se ha recortado. O sea, tenemos la inversión de gobierno, la inversión física de gobierno más baja quizá de la historia. Es el tema, o sea, quizá de la el historia. tema de la inversión del gobierno, la inversión productiva no ha sido un motor del crecimiento, ¿no? Que eso en el largo plazo te genera un impacto muy fuerte al crecimiento económico. En unos momentos más vamos a hablar del gasto, pero también me gustaría que me dijeran qué opinan de las previsiones también que se hablan del tipo de cambio. Si bien ya vemos un panorama mucho más, es decir, se han calmado un poco las aguas, ¿no? Lo que decíamos del panorama internacional, hay mayor certidumbre sobre esta renegociación del Telecán. ¿Qué opinan? 18-10, ¿no? 18-10 es la estimación actual que hace la Secretaría de Hacienda para 2017. 2017, 1870, 2018, 18-10. O sea, el 18-10 es lo que viene en los criterios generales. Y la estimación que tiene el mercado es de 18-70. Creo que esto también tiene un efecto particular porque el tipo de cambio estimado quede por debajo del observado, o sea, o del que espera el mercado, eso tiene un efecto sobre los ingresos, en particular ingresos que vienen en dólares. Esos, o sea, si yo estoy estimando 18.10, pero a la mera hora el tipo de cambio está más arriba, entonces yo recibo más ingresos. Entonces es en cierta manera digamos, una medida de protección el estimar un tipo de cambio más bajo para que eventualmente reditúe. Nada más como dato, en lo que va de esta administración, este estimado que hace Hacienda en el presupuesto para el siguiente año ha estado en 14% en todos los años en promedio, por debajo del realmente observado. Y eso, como te digo, reditúa de alguna forma. Que es además el tipo de cambio, lo que es el tipo de cambio, la plataforma de producción petrolera y el precio del barril de petróleo son quizá las tres variables que más se modifican durante la discusión del presupuesto. Vemos siempre le van a agregar al menos $1 al precio del es lo que estamos viendo. Por ejemplo, la estimación de la plataforma petrolera actualmente, bueno, para este año ese dato me parece importante porque se había hablado, ¿se acuerdan que hace una semana, dos, decíamos que José Antonio Meade dijo que el siguiente año vamos a revertir la caída? Bueno, según el pronóstico de Hacienda, sí va a cortarse esa racha hacia abajo, va a crecer en 30,000 barriles, es decir, nada, flat. Pero ajustaron el pronóstico en los precriterios de marzo, del precio, esperaban por arriba de 2 millones de barriles diario el promedio y lo ajustaron a la baja de 1.9, es decir, ellos esperan que el siguiente año estemos otra vez debajo de los 2 millones de barriles diarios, es decir, este gobierno se va a ir sin ver, creo que nada del tema de la reforma, ni siquiera al principio, que era lo que se creía. Se creía que al final del sexenio, sobre todo la reforma energética, iba a empezar a dar frutos. Este gobierno se va a ir, según lo que vemos, sin ver nada de esa reforma. Nada más vemos en la pantalla la estimación del precio del barril de petróleo. Para 2017 son $47, para 2018 $46. De lo que mencionaba Abraham, yo creo que es importante recalcarlo. A ver, tenemos estas estimaciones y Hacienda también hace un cálculo muy pertinente que se valdría mucho la pena que tuviéramos todos muy presente cuando empiece la discusión en el Congreso. ¿Por qué? La Secretaría de Hacienda calcula lo siguiente: por cada $1 adicional que ellos le modifiquen al petróleo, estamos hablando de 15,349 millones de pesos más en el presupuesto. Entonces, cuando ven algún diputado diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que en vez de 46, si lo dejamos otra vez en 47, quiere decir que en el presupuesto, en el gasto, van a tener 13,000 millones de pesos más para repartirse entre todos. En el caso de la apreciación de 10 centavos... Eso hablando de la mezcla mexicana con el estimado del tipo de cambio. Sí, habrá una apreciación de 10 centavos en el tipo de cambio promedio. Estamos hablando de una pérdida de ingresos de menos 230 millones de pesos, y aumentar la plataforma por 50 millones de barriles diarios de crudo son 14,196 millones de pesos más. Entonces, moverla ahí la variable, o sea, jugarla ahí es mucha lana. Y aparte, en un año que creo que es muy peligroso para
para los Elecciones. recursos públicos. Elecciones. Creo que sí hay algo que está en peligro el próximo año y que hay que cuidarlo muy bien, casi como un bebé, son los recursos públicos porque hay tiburones rondándolo. Entonces, Y esto puede, particularmente el tema del tipo de cambio puede, sí es una variable a la que habría que tenerle muchísima atención, dados los eventos que vienen para el próximo año, particularmente las elecciones y el final de las negociaciones o, digamos, el desarrollo de las negociaciones del Telecán. El tipo de cambio probablemente registre alta volatilidad de aquí hasta que se conozca el resultado de quién será el próximo presidente. Y estas variaciones deben ser muy cautelosas. Por eso es que mencionaba, o sea, normalmente tienen previsiones cautelosas en los criterios generales y ya en la discusión se revisan normalmente al alza, ¿no? Para el tipo de cambio. Pero sí deberán poner un foco de atención, el decir, el próximo año se avecina volatilidad para el mercado cambiario y esto puede cambiar el escenario para el presupuesto y para el gasto pues que reciban la federación, ¿no? En la mañana cuando liberó haciendo el comunicado, Abraham tenía una sonrisa muy peculiar. Nos preguntábamos por qué sonríe tanto Abraham. Y bueno, es que la previsión de la inflación es que 2018 cierre en 3%. Es a lo que iba, Entonces, ese es el otro dato importante. Es decir, el gobierno prevé no solamente que baje el indicador, sino que se ubique. Llegue a la meta, que es lo que ya platicábamos Yo esta me imagino semana. que después de tu análisis de ayer habrán modificado en 3%. No, la fórmula que tú tenías ya para calcular esa inflación. Porque has de saber que Isaid calcula mejor la inflación que el mismo Banco de México. Sí, ayer lo dijo. Si yo tuviera la fórmula, yo sería el gobernador del Banco Central. Le hubieran preguntado, caray. Y sin embargo, estamos aquí, que es un magnífico espacio, pero a ver. Aprovechame, Gonzalo. Para estar actualmente en 6.6%, para este año se prevé que te cierre en 5.8% y después, como veíamos en pantalla, en 3%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces está confiando en que efectivamente, como dijo el gobernador Carsten, sí se quede la enfilada antes de su partida hacia una reducción de vuelta al 3%. Entonces, bien. Pues ya conocemos su opinión sobre la inflación, ya la platicábamos esta semana, pero bueno, en este paquete económico que se entregó el día de hoy está conformado también por la Ley de Ingresos que prevé una recaudación de 4.7 billones de pesos. ¿Cómo ven eso? pues yo creo que son buenas noticias para el gobierno y particularmente malas para el contribuyente. Los contribuyentes. A ver, porque en el tema de los ingresos petroleros, dado que la plataforma realmente no se modifica mucho respecto de este año, no va a crecer y la el precio tampoco, ¿de dónde va a salir? Nuevamente va a tener que salir de los ingresos tributarios no petroleros. Y ahí estamos hablando del sistema renta, estamos hablando del IVA, estamos hablando... Porque no hay nuevos impuestos, no hay nada, no hay modificación. El sistema de la renta es un crecimiento... No, solo que prevé recaudar 1.560.000 millones de pesos. 1.5 billones. Así es. Que sería un crecimiento de 9.5%. En el caso del IVA, 876.000 millones de pesos, el crecimiento sería de 9.9%. Es decir, creo que en el caso del IVA, el IVA es un impuesto al consumo, pues se prevé entonces que haya un crecimiento al consumo. El gobierno cree que se mantendrá un buen consumo. Pero y en el caso del... Perdón, rápido, en el caso del IS... son nominales, ¿no? Nominales, claro. Sí, no son reales. Hay que descontar la inflación que veíamos de 5%. Y en el caso de la renta, crecimiento de 9.5%. Si estamos hablando de que no van a subir las tasas, entonces lo que vamos a ver es un SAT más feroz. Y muy filoso. Y a ver, es una cosa muy interesante. 2 puntos. En el caso del sistema renta, lo que vemos siempre es, no lo dice, la Secretaría de Hacienda no dice nos vamos a poner más filosos, pero sí dice... Estos ingresos adicionales va a ser por esfuerzo recaudatorio. ¿Qué es esfuerzo recaudatorio? Auditorías, vigilancia, mucho más, un SAT más agresivo, mucho más vigilante. Y en el caso del IVA, mencionaba Isaid que el aumento se debía, bueno, como es un impuesto al consumo, pues como se espera un mayor crecimiento económico, puede que venga más por ahí. Yo creo que es nada más la mitad de la historia. Yo creo que también ahí están esperando hacer menos devoluciones de IVA. Ojo, cuando a veces crece también la recaudación de IVA es porque el SAT está devolviendo menos IVA y el IVA, las devoluciones de IVA le sirven mucho a las empresas porque forman parte de su flujo de operación. Entonces es muy importante ver hacia adelante en el año cómo evoluciona, si realmente es por un mayor crecimiento económico o si se estanca el crecimiento y sigue creciendo el IVA, quiere decir que el SAT también se está poniendo mucho más pesado a la hora de devolver ese impuesto. Ahora, también creo que hay varios factores ahí de por qué
podría haber más recaudación. Habíamos visto un incremento en la generación de empleo formal. Eso creo que aumenta la base de contribuyentes y eso favorecerá también el aumento en esta recaudación. Pero también algunos esfuerzos como los que ya publicamos hace un par de semanas de auditorías incluso para personas con cuentas en Estados Unidos, que ha crecido el número de auditorías que realiza el SAT. Y particularmente este tema también ¿no? de la revisión a personas con cuentas en Estados Unidos, creo que es uno de estos tipos de esfuerzos que va a estar haciendo el SAT en diferentes rubros para poder obtener una mayor el SAT ha sido, creo que, el as en este gobierno, es decir, el ingreso de recaudatorio, como lo hemos visto, cambió la tendencia, es decir, ingresos petroleros, impuestos y ahora impuestos. Y ha sido histórico, no ha sido recaudaciones históricas. Pero el SAT creo que ha sido el as de este gobierno. El SAT ha sido, yo creo, el concepto, el brazo del gobierno federal, el brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más eficiente y que está haciendo al final del día su chamba. Aunque hay algunos que creen, no creen, el SAT ha sido más agresivo, pero al final del día una economía sana se debe de sostener no por los ingresos petroleros, sino por los ingresos tributarios. La gente no le gusta pagar impuestos, no. Pero yo creo que yo creo que no le gusta gastar impuestos. Yo creo que el problema en este país es que muchas veces no los ves. Por eso estoy diciendo, el problema es el gasto. O luego te enteras de desvíos, te enteras de cosas y dices, bueno, pues mis impuestos ¿a dónde van? Entonces no es la recaudación. El problema es el gasto. A lo que voy es que dice, a la gente no le gusta pagar impuestos. Yo creo que no es que no le guste. Yo creo que si tuviéramos Yo creo que sí, porque también hay, en el primer mundo sucede también muchísima gente que va de impuestos cuando tiene servicios públicos mucho mejores que los que tiene México. Y aún así hay gente que hace jugadas, las propias empresas. Que los hay, los habrá. Tienen áreas de inteligencia completas. La mayoría de la gente, el problema aquí, yo creo que es el tema de... O sea, es que me quitan X cantidad de dinero al mes en ISR más lo que pago en IVA. Y no lo veo reflejado, ¿Dónde está? Por supuesto. Y es lo que dice Gonzalo, ahí es el tema del gasto, ¿no? Y lo que vemos, en el caso de las auditorías en Estados Unidos, esas se hacen a través de un mecanismo de intercambio de información con ese país que se llama FATCA. A partir de este año también empiezan a recibir información de más de 50 países el SAT a través de un mecanismo que se llama Common Reporting Standard, que es el CRS, que hace lo mismo que FATCA. Entonces, actualmente el SAT recibe la información de los cuentavientes mexicanos en Estados Unidos, pero ahora con CRS va a recibir las cuentas que tiene con otros 50 países. Entonces, estamos hablando del potencial que tiene actualmente el SAT para identificar a gente que está llevándose su dinero al extranjero y fiscalizar si no están si evadieron el pago de impuestos aquí en México, es infinitamente mayor. Digamos que el SAT en este momento está frotándose las manos, lamiéndose los bigotes. Perdón, nada más en el tema de ingresos, en el caso del IEPS, ahí sí se ve incluso una caída, se espera una menor recaudación, insisto, en términos nominales que este año, y eso se explica por el tema del impuesto del IEPS a las gasolinas, que al liberarse los precios, pues bueno, este impuesto ya no va a mostrar crecimientos, incluso va a tener una menor recaudación, pues el IEPS a bebidas alcohólicas, refrescos y tabacos, ese sí se esperan crecimientos, pero el tema de las gasolinas, digamos que hace que quede flat esta recaudación del IEPS. Es plano. Yo también destacaría en la parte de los ingresos que la reforma tributaria de 2013, que empezó a aplicarse a partir de 2014, pues en esa parte sí mantuvo la promesa de tener los ingresos tributarios por encima del 10% del PIB. Que eso es además... Aunque el tema es que apretando la clase media, creo que el tema de esa reforma fue que se apretó de más a la clase media y a los grandes corporativos, ese sigue siendo el gran... Entonces ya no fue nada más la clase media, también fueron los grandes corporativos. No, pero también los grandes corporativos no también se les apretó como la clase media. También fue la gente que tiene su dinero en el extranjero. De acuerdo. También hubo intentos, por ejemplo, pero la reforma fiscal de 2013 creo que apretó de más a la clase media y a la clase alta, es decir, a los más ricos van, y lo vemos en reportes constantes. En este país los ricos se hacen más ricos, es decir, el tema de la recaudación me queda claro, igual. pero tú sabes que políticamente hablando es muy difícil también fiscalizar en la parte de abajo porque lo necesitarías hacer a través de un impuesto al consumo, y en este país hablar de un impuesto al consumo
por ejemplo, a productos que son de consumo masivo, de todos los casos, por ejemplo, los alimentos. No, terminas golpeando por terminas golpeando esa parte. Entonces, ¿Cómo lo haces en la parte de abajo? Entonces, formalizas a una parte de la población. ¿Qué es lo que se está haciendo? Exactamente, que tiene bajos impuestos. Y eso crece, crece la base de contribuyentes y de ahí pues obtienes... No, de acuerdo, pero en esa reforma creo que a quien se le cargó la mano fue la clase media. Es la que está sosteniendo, creo, la gran parte del gran avance recaudatorio de este gobierno. Coincido, y yo creo que el reto hacia adelante, el reto hacia adelante va a ser que ese 13% que todavía se ve se convierta todavía en un empujón más, pero ahora ya también jalándolo de abajo. La cosa es que, a ver, ¿estarías dispuesto entonces en que sea a través de un impuesto al consumo o a través de mayor formalización? No, creo que una tasa más alta para la gente de mayores ingresos, para los grandes corporativos. A ver, actualmente las personas de más altos ingresos pagan una tasa efectiva cercana al 50%. Cercana al 50%, porque no es nada más la tasa del impuesto sobre la renta, es también lo que pagan, por ejemplo, en el caso del 10% por los dividendos. Entonces ya se te está yendo ahí a por lo menos 45% efectivo. Entonces, ¿dónde está? O sea, yo creo que realmente... Y los grandes corporativos. A ver, los grandes corporativos también, si lo revisamos en las estadísticas, y a lo mejor ese es tema de otra mesa central, y aquí ya vimos que hay tema de discusión, podemos ver también cómo han ellos venido pagando impuestos. La cosa es que que la base realmente se ensanche. Una de las críticas que hubo al principio de esta administración, después de la reforma, decían, es que estás contabilizando un número más amplio de contribuyentes, tienes una base impositiva más amplia. Sí y no. A ver, muchas de esas también fueron modificaciones, registros que no se habían hecho correctamente en el SAT, y otros tantos que sí lo lograron, sí lograron meterse correctamente, pero en realidad los pequeños negocios, pues no hay realmente una mayor fiscalización. Ya discutiremos ese tema de la reforma fiscal, lo tengo pendiente. Será tema para otra mesa. Mientras tanto, pues vemos que es un pilar fundamental la recaudación fiscal en el paquete de ingresos de la Federación. Con esto hacemos una pausa y al regresar tendremos el análisis sobre las secretarías que se apretarán el cinturón en 2018 y cuáles no. Les recuerdo que recibimos sus comentarios en las redes sociales con el hashtag Mesa Central. Todos los personajes pasan alguna vez por la silla roja. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Retransmisión, lunes, 9:30 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Continuamos en Mesa Central y seguimos analizando el paquete económico entregado el día de hoy, ya que para 2018 las dependencias federales recibirán recursos por 997,242 millones de pesos. Esto implica una caída real, es decir, descontando el efecto inflacionario de 2.8% respecto a este año. ¿Cómo ven el tema del gasto? Pues está interesante cómo fue la división, pues, ¿no? Hacia dónde se fueron, justo lo que mencionabas, quiénes apretaron el gasto y el cinturón, perdón, y quiénes no, y parece que los esfuerzos pues fueron dirigidos a la seguridad, las dependencias o los organismos del ramo administrativo que tienen el mayor incremento en sus presupuestos son Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina.
Marina con aumentos de 11 y de 13% respectivamente. Esto quiere decir que entre las dos dependencias, bueno, que ahí estamos viendo las que se ajustan. Bueno, sí, ahí están. Ahí están a la mitad está la Secretaría de Defensa, la Sedena, que tiene un aumento de 11.4%. Estos son aumentos reales, es decir, ya descontando el efecto de la inflación, y con esto igual llega a un presupuesto de 81.021 millones de pesos. En conjunto, entre la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina tendrán un gasto de 112.300 millones de pesos. Y por otra parte, en el otro extremo, vemos, bueno, esto seguimos si quieres por el lado de los incrementos. La tercera dependencia con el mayor aumento en el presupuesto es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está a cargo de Luis Videgaray, que tiene un aumento real de 5% en su presupuesto, y con ello llega a un presupuesto de 8.600 millones de pesos. Y ahora sí, si quieres, bueno, Gobernación es la siguiente, si quieres nos vamos con eso. Y nada más para ver el otro lado de la moneda, las que más aprietan el cinturón: Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos, con disminuciones fuertes, bastante fuertes, de más de 21% en términos reales, y le sigue Zagarpa, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Cultura, con disminuciones de entre 10 y 13%. Oye, y también para Pemex disminuyó y para CFE aumentó, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, esperan, una nota que sacamos es, esperan que Pemex tenga mejores resultados con menor presupuesto, y en el caso de la CFE, pues bueno, tuvo, digamos, una mejora, ¿no? en esto. En el caso de los recortes, creo que es triste, pero refleja la importancia que le ha dado este gobierno a temas como la cultura. Totalmente no se le ha dado una real importancia en este gobierno. Y el CONACYT, es decir, el CONACYT es un organismo que, como muchos sabrán, es importante porque muchas veces da becas para estudiantes, para generar estudiantes mejor preparados. A eso lo que es algo que derivaría en mayor innovación y en general. Eso, como lo hemos visto 6 años. No importa. No importa. Desgraciadamente nos queda 1 minuto y cuarto, entonces me gustaría que me dieran los tres como su conclusión de este tema del gasto. Yo aquí, yo a manera de conclusión diría que estas cifras dan lo mismo. Y dan lo mismo por un tema muy triste realmente, es que lo que se termina proponiendo, que propone Hacienda y que modifican los diputados, y que son los únicos que meten mano al gasto, jamás termina siendo lo que se termina gastando. Desafortunadamente, Hacienda tiene un verdadero problema, en el manejo del gasto público y en la planeación, porque lo que se aprueba no termina siendo muy distinto a lo que siempre se termina ejerciendo. Hay muchas modificaciones, hay muchas transferencias. La ley de responsabilidad hacendaria le permite hacer esas transferencias, esos cambios, ajustes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ya nos veremos aquí en un año, o por lo menos cuando salga la cuenta pública, vamos a ver que estos datos que vimos no van a terminar siendo, o van a ser muy diferentes a lo que tenemos. 20 segundos. Un año de elecciones. Bueno, terminaría con algunos datos también. La dependencia con el mayor gasto, que esto es algo normal, no cambia mucho la tendencia, pero bueno, la SEP termina siendo la que tiene mayor gasto, 275.000 millones de pesos, seguido de Salud, Sedesol y Defensa. Bien. Yo me quedo con el dato del PIB, una promesa del presidente que estuvo incluso lejos de lograrse. Bien, pues ya analizaremos posteriormente qué tal se ejerció este presupuesto. Muchas gracias, Gonzalo Soto, Abraham González y Said Mera, y gracias a usted por acompañarnos. Los dejamos en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su Expreso Doble. Que tenga un excelente fin de semana.